Muy bien, arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del politólogo Jorge Jacobe para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Y Jorge, estuve viendo algunas mediciones que realiza tu consultora relacionadas con la imagen negativa de Alberto Fernández y estás midiendo una suba muy fuerte en esta imagen negativa que se encontraría en sus niveles más altos desde que asumió. ¿Cuáles son los factores que están detrás de esta tendencia? Mira, el punto máximo de imagen negativa lo registramos en la encuesta anterior. En esta encuesta la imagen negativa bajó 2 puntos, pero sí es cierto que está bien alta, está arriba de los 50 ya hace por lo menos un mes y pico. Hoy está en 53 puntos, alcanzó 55, como te decía, Sí, lo había visto, sí. hace 15. Y la imagen positiva está hoy en 35 puntos. Alberto viene de también su mejor pico de imagen positiva a fines de marzo, cuando extendió, por ejemplo, la primera vez la cuarentena, que llegó a alcanzar 68 puntos de imagen positiva. Hoy, insisto, está en 35. Me parece que este crecimiento tan grande de la imagen al principio y después tanto desgaste es bien sintomático de cómo fue evolucionando el clima social en general, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y cómo viene pesando, Jorge, en esta evolución la gestión económica? Bueno, hay desconfianza por donde lo mires. En cualquier pregunta que podamos registrar, todo apunta a lo mismo. Hay momentos donde los gobiernos están en la buena, digamos, están con la consideración positiva de la opinión pública, están con confianza, y hay momentos de desconfianza. Y en los momentos de desconfianza les creemos todo y nada nos molesta y los chistes son chistes y la corrupción no interesa y entonces lo institucional tampoco interesa demasiado y demás. Eso cuando la economía está bien. Y cuando los argentinos nos fastidiamos y consideramos que la economía no tiene un buen rumbo y no tiene tampoco un escenario certero a futuro, entonces todo nos fastidia y nada de lo que pueda decir el gobierno le sale bien, digamos. Esto ha sucedido, le ha sucedido a todos los gobiernos anteriores también. En este caso, para esta encuesta, medimos desde confianza en la moneda, en el dólar y en el peso, en la creencia sobre el número de la inflación, en el corralito, en la intención de los argentinos para emprender o para abrir empresas en la Argentina, en los supuestos cambios de gabinete. Empezamos por donde vos quieras. Bueno, justamente, bueno, acabas de mencionar, ¿no? ¿Hay alguna exigencia de la población respecto a un cambio de equipo económico, de gabinete? Sí, claro, porque prácticamente 8 de cada 10 argentinos están esperando un cambio de gabinete. 43% pretende un cambio de gabinete completo, que se vayan todos. Y 33% pretende un cambio parcial de gabinete, con lo cual quedan solamente 22% de argentinos que dicen que el gabinete no debería tener ningún cambio. Esto es interesante porque el 22% que cree que está todo bien, digamos, no se parece en nada al 35%, que es la base de sustentación electoral de Cristina, y mucho menos se parece al 48% que ellos sacaron en las elecciones. Con lo cual queda registrado ya por todos lados que han perdido público propio, no solo el ajeno. Me hace acordar, Jorge, al 22% que votó en favor del gobierno de la Alianza en el 2001. Puede ser, este es otro público, ¿no? Este es Jorge, otro público. Vos imaginate que los menores de 35 años, que son la mitad del padrón, no vivieron el 2001 en sus propios cueros, ¿no? Jorge, ¿y qué lugar ocupa la inseguridad como preocupación? ¿Tienen medido eso? ¿Surge de las encuestas? Claro, en las encuestas anteriores, donde le pedimos a los argentinos que nos indiquen cuál es el principal problema de la Argentina, que insisto, en marzo era solamente salud y el coronavirus y demás, hoy es la economía en primer lugar, y lo que aparece segundo no es la inseguridad, sino que es la corrupción. Y la inseguridad viene en tercero o cuarto lugar, y el coronavirus viene en quinto o sexto lugar recién. Es decir, ha cambiado severamente la orden de prioridades. Que la corrupción en particular esté en segundo lugar es siempre sintomático de clima electoral, por lo que yo decía antes. Cuando nos enojamos con un gobierno, nos fastidiamos, lo queremos cambiar, y entonces lo primero que decimos es, uy, son corruptos.
Cambiando un poco de tema y dentro también, obviamente, Venezuela y lo que ha estado ocurriendo en los últimos días respecto del informe o en la embajadora en Rusia, ¿cuál es tu lectura? A mí me parece que lo que está sucediendo es lógico, entendiendo que lo que gobierna es un esquizoperonismo, que tiene dos hemisferios cerebrales que no logran ponerse de acuerdo entre sí. Y me parece también que va quedando muy evidente la diferencia de estructura psicopatológica entre Alberto y Cristina. Cristina, cuando toma una decisión, cuando plantea un tema a la opinión pública y la opinión pública se resiste, ella va para adelante. Ella, cuando mete los dedos en el enchufe y encuentra 220, lo que le dice a sus colaboradores es que le pongan 440 porque los 220 le dan cosquillas. En cambio, Alberto, cuando mete los dedos en el enchufe, encuentra 220 y lo saca. Es decir, mete los dedos porque Cristina se lo dice y lo saca porque él no se la banca. Y entonces lo ves ir para adelante por Cristina y ir para atrás en autoprotección. Y pasó con la discusión por los presos, pasó con Vicentín, pasó con la reforma judicial, ahora pasa con Venezuela. Y así con un montón de cosas. ¿Y cuál es el resultado político? Bueno, el resultado político es que ese gran porcentaje de gente que no lo votó, pero que en algún momento opinó bien de él, porque estaba haciendo bien la cuarentena, se descompuso y ya no está más. Y también sucedió que el 13% que votó en las elecciones por Alberto, no por Cristina, en realidad porque estaba buscando un candidato para pegarle a Macri y suponiendo que Alberto iba a ser moderado, iba a ser peronista, ese 13% también se descompuso. Y entonces a Alberto lo único que le queda hoy por hoy es el 35% que es de Cristina. ¿Que lo va a sostener? Sí. ¿Que lo va a explicar? Sí. ¿Que lo va a aplaudir? También. Pero que es prestado, es de Cristina. Lo que hay que entender es que si hay un divorcio el día de mañana entre Alberto y Cristina, Alberto se queda con los nenes, con la casa, Cristina se queda con los nenes, con la casa, con el auto, y Alberto se queda con el crédito hipotecario y con el de la tarjeta de crédito. Me imagino, Jorge, que también la caída en la popularidad del gobierno viene afectando la cohesión interna, ¿no?, de la coalición de gobierno. Sí, claro. Mira, esa cohesión interna nunca fue una cohesión, en realidad fue una asociación para ganar las elecciones. Y es interesante ver cómo se repartieron en este sentido el poder al asumir. A Alberto le dejaron básicamente la economía, lo social y la seguridad, es decir, los tres problemas más grandes, y el kirchnerismo se quedó con todas las cajas y con todo el resto. Y esos ministerios también se quedó con las segundas líneas para abajo. Es decir, ellos pusieron a Alberto para que le ponga la cara a los cachetazos, y a toda su gente también. Entonces, ahora no hay una discusión. Yo no creo que el kirchnerismo esté tratando de atentar contra Alberto Fernández, porque si a Alberto le pasa algo, a la que le toca es a Cristina, y Cristina no va a querer porque nunca quiso gobernar esto. De todas formas, en este contexto, ¿ves la posibilidad de que se pueda armonizar un programa económico razonable y con posibilidades de sacar a la Argentina de esta situación crítica en la que nos encontramos? Por supuesto que no. Primero, por esos dos hemisferios que hay dentro del gobierno. Segundo, porque los dos hemisferios, ninguno de los dos tiene un plan. Es decir, hay dos formas de ver la cosa, de ver los problemas, hay dos formas de echarle la culpa al pasado o a lo que fuera, a una conspiración internacional o algo, pero no hay dos planes. No hay ningún plan, hay plan cero. Y si hubiera un plan económico que goza de la desconfianza de la opinión pública, es un plan que no va a funcionar. ¿Y cómo se llegan a las elecciones del año que viene, Jorge? Y bueno, eso es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Porque la importancia de las elecciones para los argentinos es que son la válvula de escape de la angustia. Vos acumulas angustia por un gobierno que no te gusta y entonces vas a las elecciones y esa es tu herramienta para pegarle un sopapo y para decirle, flaco, lo estás haciendo mal, no me gusta cómo viene la mano. Ok, ahora cuando estamos a tanto tiempo de las elecciones, me parece que la única válvula de escape que puede haber es un cambio severo de gabinete. Ahora, yo no te puedo dar ninguna garantía de que ese cambio de gabinete le dé al presidente mucho aire. Hay que ver cómo lo digiere la opinión pública, hay que ver quiénes son los que se sientan, hay que ver si presentan un plan o solamente es de vuelta un rosario de culpabilizaciones. Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy claro. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Jorge Jacobi sobre la compleja situación política y económica de la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.